génesis imperfecta. Voy a hacer una pequeña introducción, conceptos básicos en genética. Hablaré muy poco sobre osteogénesis imperfecta, sobre todo sobre la clasificación, que es la parte que nos va a importar. Luego, nuevos avances y su aplicación en la clínica. Así, conceptos generales de genética. Sabéis que la herencia, en cada una de las células de nuestro cuerpo, en el núcleo de las células, está la información hereditaria. Esa información está contenida en unas estructuras, veis aquí, que se llaman cromosomas. Esos cromosomas tienen unas características especiales cuando se miran a un microscopio y tienen un cierto número de bandas, cada uno de ellos, que los hace reconocibles. Todos tenemos 46 cromosomas, que en realidad son dos juegos de 23 cromosomas. Se enumeran desde el 1 hasta el 22 y luego están los cromosomas sexuales. Todos tenemos dos cromosomas del número 1, dos del número 2 y así hasta el 22. Y luego los sexuales, los chicos tenemos XY y las chicas tienen 2X. Si tenemos dos de cada cromosoma y los genes están contenidos en los cromosomas, todos tenemos dos genes de cada uno de los aproximadamente 22.000 genes. Uno heredado de padre y el otro heredado de madre. Estos cromosomas, aquí esto es una fotografía alterada gráficamente, pero es para mostrar, este es el cromosoma número 1, es para mostrar cómo se ven realmente los cromosomas, no se ven ordenados muy bonitos, y estos son los dos cromosomas 1, la pareja. Los cromosomas están en el núcleo de la célula. Si nosotros tenemos una célula aquí, en el núcleo están los cromosomas, los 46. Pero los cromosomas en realidad es como si fuera una madeja de lana. Si tiramos del hilo, ese hilo es la cadena de ADN, y en el ADN están los genes. Y los genes son los que dan la información para hacer proteínas, son la receta. Y todo en el cuerpo funciona con proteínas. Unas son estructurales y otras son funcionales. Son enzimas, etcétera, cumplen alguna función, o son los ladrillos de la célula. Esa cadena de ADN, esta que aparece aquí, tiene un código basado en 4 letras, que son A, T, C y G. Ese ADN, por una maquinaria biológica, pasa a otra molécula que se llama ARN, y ese ARN pasa luego a proteínas. Es la receta para hacer las proteínas. Todos tenemos, como digo, aproximadamente 22.000 genes en cada juego, o sea, 22.000 genes por 2 dentro de todos los cromosomas. Si nosotros imprimimos todas las letras que existen en el ADN, que son aproximadamente 3.200 millones de letras, y las imprimimos en folios Arial 12, doble espacio, tendríamos una pila de aproximadamente 175 metros de alto de folios con todas las letras del genoma. 22.000 genes, 3.200 millones de letras. Hace ya mucho tiempo, hace unos 60 años, estos dos señores y esta mujer de acá describieron la estructura del ADN. Pero no fue sino hasta hace como 30 años aproximadamente que este otro señor, se llama de apellido Sanger, nos enseñó a leerlo. Y clásicamente en la genética, cuando miramos los genes, lo que intentamos es leer cada una de esas letras, leer la secuencia para comprender esa receta. Y tenemos una forma gráfica que se nos muestra aquí. Cada uno de estos picos tiene un color. El rojo es la T, el azul es la C, el negro es la G y el verde es la A. Y con este método, que es indirecto, podemos ver la secuencia del ADN. Todos los genes tienen que tener una secuencia específica. Hay ciertas variaciones que son permitidas, pero hay otras variaciones que no son permitidas. Y esos cambios, esas variaciones no permitidas, es a lo que llamamos mutaciones. Las mutaciones pueden ser muy diferentes, pueden ser un cambio de una letra por otra, una pérdida de una letra, una pérdida de muchas letras, o incluso duplicaciones de letras. Una letra, en vez de estar una sola vez, está varias veces. Todo eso cambia la receta. Como si tenemos una receta de cocina y de pronto en la receta se nos olvida poner la sal. Pues a lo mejor el plato al final es el mismo, pero no sabe igual. O a lo mejor metemos otro ingrediente que no debería ir en esa receta y la receta, pues el plato final no es el mismo. Y esto es lo que nos ha ayudado a comprender un poco la genética que llamamos clásica hasta hoy, que se basa en los genes. Los genes uno por uno, cada uno de los 22.000.
tenemos árboles genealógicos, se dibuja, siempre dibujamos con cuadrados a los varones y con círculos a las mujeres, y en las enfermedades genéticas clásicas vemos unos patrones diferentes de herencia que luego hablaremos, y de acuerdo a esos patrones de herencia y las características clínicas que vemos en un paciente, podemos intuir qué gen puede estar afectado, y entonces vamos y miramos su secuencia, las letras de las que está compuesto, para ver si hay alguna alteración ahí o no hay alguna alteración ahí. Pero en el año 2000 aparece otra cosa que habréis oído hablar muchas veces, es el proyecto Genoma Humano. Esto ha cambiado la genética completamente. Hemos pasado de ver los genes de uno en uno a entenderlos todos un poco más en su conjunto. Los 22.000 genes fueron secuenciados aproximadamente en el año 2000, completamente en el año 2001. Y eso dio paso de la genética, genes uno por uno, a la genómica, el estudio exhaustivo de la información genética de una célula o organismo que incluye todos los genes, no uno solo. El número de genes, su estructura, su función, la influencia que puede tener un gen en otro y la activación y represión de esos genes que van a dar información para hacer proteínas. ¿Por qué? Porque no todos son genes. Los genes hacen proteínas y todo funciona con proteínas en una célula. Hacen a lo mejor parte de una estructura como una pared celular, o estas estructuras, digamos, que serían los andamios de la célula, pero a lo mejor hacen enzimas y hacen otras cosas. Ningún gen que produce una proteína, ninguna proteína trabaja sola, todas trabajan en conjunto con otras proteínas, ¿vale? Y esto es importante, porque ya no nos fijamos solo en los genes, sino en el ADN, sino también en el ARN y en las proteínas para las que codifican. Y ahora vamos a ver un poco sobre la osteogénesis imperfecta, en qué ha influido este cambio en la genética sobre la osteogénesis imperfecta. Ya conocemos esto, la osteogénesis tiene fracturas con trauma mínimo ausente, talla baja con deformidad ósea, las escleras azules. ¿Sabéis por qué se dan las escleras azules? Las escleras la esclera es una capa de células y tiene un grosor específico, y estas células son blanquecinas transparentes. Si esta capa de células tiene mucha cantidad de colágeno, que ya sabemos que está afectado en nuestra osteogénesis imperfecta, pues si el colágeno está afectado y esta capa está disminuida, se hace más transparente y deja pasar el color de lo que tiene debajo, y por eso se ven un poco más azules, ¿vale? Pérdidas auditivas, dentinogénesis imperfecta, todo esto ya lo conocemos. Y tradicionalmente se ha asociado con alteraciones en uno de estos dos genes que codifican para la cadena alfa 1 del colágeno 1 o para la cadena alfa 2 del colágeno 1. Luego veremos un poco cómo son estas cadenas. Pero esto es lo que básicamente conocemos hasta hace unos pocos años. Y de ahí, originalmente, se hizo una clasificación en el año 79 de la osteogénesis imperfecta que conocéis bastante bien. 4 tipos, con patrones de herencia, con ciertos grados de severidad, diferencias en las deformidades óseas, la estatura, presencia o ausencia de dentinogénesis imperfecta, el color de las escleras y la pérdida auditiva, que suele ser después de la adolescencia. Esta clasificación se hace en base a 4 parámetros, que son el árbol genealógico, es decir, el tipo de herencia, la historia natural de la enfermedad, es decir, cómo progresa ese paciente, las características específicas, la clínica de ese paciente y las características radiográficas, por supuesto, y también la herencia, las características clínicas y las radiografías. Pero bueno, esto era antes de que se conociera la genética. ¿Por qué? Porque en el año 79, cuando se hizo esto, se conocían los patrones de herencia, pero no se conocían los genes que lo afectaban, ¿vale? Luego se vio que en el grupo 4 había ciertos pacientes que se incluían aquí dentro del grupo 4, pero que no eran exactamente todos iguales, y se creció hasta 7 grupos. Estos tienen cada uno un patrón de herencia específico, este autosómico dominante, que luego veremos lo que es, este autosómico recesivo, y este puede ser variable.
y cada uno de ellos tiene unas características específicas, y ya no solo en cuanto a la clínica y la radiología y el patrón de herencia, sino a ciertas características que llamamos histomorfológicas, que tienen que ver con las características de esos huesos. Entonces aquí ya se conocía que estos pacientes que tenían del grupo 1, 2, 3, tenían generalmente afectados los colágenos tipo 1, pero había algunos que no tenían afectado el colágeno tipo 1 y se englobaban dentro de este grupo. Los tipos 5, 6 y 7 salen todos del tipo 4 en pacientes que no se encontraban alteraciones en los colágenos de tipo 1. Pero esto ha crecido. Aproximadamente en el año 2005 se empezaron a descubrir nuevos genes, porque los patrones de herencia asociados al colágeno tipo 1 son de tipo dominante, pero había enfermos con osteogénesis imperfecta que no tenían un patrón de herencia dominante, había consanguinidad en las familias y no se encontraban las alteraciones en el colágeno. A partir del 2005, luego lo veremos un poco, los genes que se han descrito, empezaron a describirse diferentes tipos más. La clasificación en tantos tipos como hasta ahora, que son 12, ¿tiene importancia genética? Sí. ¿Tiene importancia para el paciente a la hora de su seguimiento? Relativo. A lo mejor la clasificación en 4 o en 7 grupos puede ser más adecuada para definir la evolución, el pronóstico, el tratamiento de una persona con osteogénesis imperfecta. Pero sin embargo, conocer las características genéticas sigue siendo importante en cuanto al asesoramiento genético y en algunos casos ciertas características en cuanto al pronóstico. Los estudios genéticos en el colágeno que hacemos, nosotros en nuestro hospital no hacemos directamente determinaciones genéticas de estos dos genes. Cuando tenemos a alguien con osteogénesis imperfecta y sospechamos que puede ser por alteraciones de estos dos genes, por el patrón de herencia, lo que hacemos es que los enviamos. Generalmente enviamos a Bélgica. Lo que hacemos es que tomamos una biopsia de piel. ¿Por qué? La alteración en esos dos genes, en principio, tiene que estar en todas y cada una de las células del cuerpo. Pero la alteración puede afectar al ADN o puede ser una alteración que afecta al ADN y al ARN. Y el ADN no lo podemos ver, las alteraciones en el ARN no las podemos ver en las muestras que tomamos normalmente a partir de sangre. Y por eso tomamos una muestra, una biopsia de piel. Y eso lo cultivamos, lo enviamos a Bélgica y allí estudian, primero, bioquímicamente, el colágeno, cómo están esas células. Segundo, estudian el ARN y el ADN. Y con eso se pueden detectar en cierto tipo de mutaciones en las osteogénesis imperfectas de tipo 1 hasta en el 100% de los pacientes, sobre todo colágeno 1 a 1, en el tipo 2 98%, tipo 3 60-70%. Esto es el estudio del ARN, que nosotros llamamos cDNA, porque para poder estudiar el ARN lo volvemos a pasar a DNA, perdón. Y el análisis de la secuencia del DNA genómico, pues que detecta aproximadamente el 70 o el 80% de las osteogénesis imperfectas de tipo 6. ¿Cuáles son los nuevos avances? Bueno, pues como les comenté originalmente, hablábamos de herencia dominante. En la herencia dominante suele haber afectados en todas las generaciones. Todos tenemos 2 copias de cada gen y ese gen produce una proteína. Si tenemos un gen que está alterado, existe la posibilidad de que el otro gen produzca la proteína suficiente para cumplir su función, ¿vale? Entonces, en ese caso, se necesitaría que las 2 copias de los genes estuvieran afectados para que se manifestara una enfermedad. Pero hay ciertas ocasiones en las que se necesita que las 2 copias estén produciendo la proteína. Y si una falla, la otra, aunque produce, no produce suficiente. Y es como si la copia alterada dominara sobre la copia sana. Y a eso se le llama herencia dominante, ¿vale? Y se suele ver en todas las generaciones, y en este caso, una copia alterada, una copia sana. En el momento de tener hijos, como pasamos la mitad de la información, pues este caso es un padre afectado, pasaría el 50% de las veces
la copia alterada y el 50% de las veces la copia sana. En el caso aquí del otro padre, pues sería las 2 veces pasaría una copia sana y por lo tanto el 50% de los hijos estarían afectados. Eso es lo dominante y eso es lo que suele ser frecuente en lo que se ve en el colágeno, las mutaciones en el colágeno de tipo 1A1 y tipo 1A2. Pero a veces vemos pacientes en los que existía consanguinidad, familias, ¿vale? Vemos niños con osteogénesis imperfecta y sus padres tenían alguna historia de consanguinidad, porque en genética clínica no solo vemos pacientes, niños o adultos, vemos familias en general. Y había algunos casos en los que había consanguinidad y la proporción de hijos afectos pues es diferente. En este caso se necesita que las 2 copias estén alteradas, ¿vale? Porque si solo hay una, la otra produce proteína suficiente. Y en este caso habría un 25% de probabilidad de tener un hijo afectado, un 50% de probabilidad de tener un hijo portador sano, igual que los padres, y un 25% de tener un hijo que no sea portador. Esto empezamos a verlo en las familias con osteogénesis imperfecta, y trabajando con Víctor Ruiz del Instituto de Investigaciones Biomédicas empezamos a estudiar familias que venían de Egipto. Estamos trabajando con 2 doctoras de allí que colaboramos porque tienen bastantes familias con esto y son un poco el centro de referencia allí, y nos enviaron un caso muy específico. Nosotros por supuesto no hemos podido ver a este chico, pero nos mandaron una historia clínica y nos mandaron muestras para que nosotros los evaluáramos y los estudiáramos. Esta doble raya de aquí, esto es padre, madre e hijos, la doble raya indica consanguinidad, ¿vale? Estos son familiares, en algún momento son para arriba cada una de sus familias, en algún momento hay primos que se casaron entre sí, etc. Y teníamos este hijo de aquí que había fallecido con osteogénesis imperfecta y este chico de aquí con osteogénesis imperfecta. Las características radiológicas clásicas, un poco de la deformidad, las fracturas, etc. El diagnóstico de osteogénesis imperfecta clínicamente era bastante claro. Se le estudiaron los colágenos y no se encontró nada. Se sospecha entonces de una osteogénesis imperfecta autosómica recesiva, es decir, se necesitan los 2 genes alterados. Entonces, utilizamos nuevas tecnologías. Afortunadamente, con la era de la genómica aparecen nuevas tecnologías. Una de ellas se llama Arrays. Estos se llaman Arrays de SNP. La tecnología exactamente cómo funciona no importa. Lo que nos muestra es que, según aquí abajo, este es un dibujo de un cromosoma 12. Lo hemos puesto aquí acostado y esto es una representación de ese cromosoma 12 de un segmento específico, y esta tecnología nos permite ver regiones del paciente que